había nacido de nuevo definitivamente, pero teníamos esa costumbre de asistir a una iglesia cristiana, una iglesia evangélica. Hasta los 12 años tuve un encuentro con el Señor, después de que mi madre 5 o 6 años antes aproximadamente también el Señor la había llamado, a pesar de ser ella una hija de misioneros, de un pastor, pues ella está muy adelantada a su vida, y después de haber inclusive participado en diferentes ministerios de su iglesia, pues años después tuvo un encuentro verdadero con el Señor y un nuevo nacimiento. A lo largo de todos estos años, a partir de ese momento, del 26 de diciembre de 1982, muchos ni siquiera habían nacido de los que están aquí, ¿verdad? En esas épocas ni siquiera estaban planeados, creo. Pero bueno, ese 26 de diciembre hubo un cambio en mi vida, y a partir de ahí yo he vivido prácticamente, a pesar de que asistía, he vivido prácticamente dentro de una congregación, de una iglesia. Había semanas que todos los días yo asistía a la congregación, había días que me pasaba todo el día en la iglesia, y he podido percibir algunas situaciones a lo largo de estos años, ¿verdad? Ahora tengo 53 años, y al cabo de todos estos años que he estado muy cerca de la iglesia, he visto algunos tipos de comportamientos que son muy comunes. Y es muy común que cuando nosotros formamos parte de una iglesia, en algún momento hay un despertar de un deseo por servir dentro de la iglesia. A veces con buenas intenciones, a veces es el agradecimiento a Dios lo que nos impulsa a eso. Otras veces no tanto. Pero creo que una persona que ha nacido de nuevo, que verdaderamente ha tenido un nuevo nacimiento, ha entendido que el propósito de la vida aquí en la tierra, de parte de Dios, para cualquier hijo de Dios, es ese: servir. Sin embargo, Dios muestra su misericordia y nos capacita. Y como iglesia tenemos que saber que tenemos que pasar por una capacitación. Cuando Pablo habla acerca de, en 1 Timoteo 3, que habla acerca de los que van a formar parte del obispado, él menciona que está dirigido actualmente en un contexto bíblico hacia el pastorado, o a lo que actualmente le llamamos pastorado. Y después de eso también le da algunas características de eso. Y después de eso pone también aquellos que llamamos requisitos para un diácono. Y normalmente cuando hablamos de requisitos, pues te pones a pensar en pues cómo tengo que entrar a una escuela, o cómo tengo que entrar a un trabajo, qué se requiere para que yo pueda calificar para ese trabajo. Y entonces lo alineamos de una respuesta semejante, decimos, bueno, entonces estos son los requisitos para yo ser un servidor, porque esa es la palabra de diácono, no la utilizamos actualmente en nuestra iglesia, pero les llamamos servidores para tener un contexto más claro. Entonces, bueno, pues, ¿qué requisito? Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos? Son los requisitos para yo poder servir. La realidad es que la Biblia nos enseña que es al revés, permítanme explicarlo. La situación no es, en principio, ¿verdad?, que tú quieras servir. Eso nos hemos equivocado profundamente en la iglesia. Lo importante sí es que haya un deseo de eso, pero esas partes o esa descripción que hace Pablo no se la está dando a los que quieran servir. No está diciendo, iglesia, reúnan estos requisitos, para decirlo concretamente. Lo que está haciendo Pablo es escribiendo a Timoteo. Timoteo, que estaba ejerciendo el pastorado en la iglesia de Éfeso, una iglesia predominantemente gentil, complicada, difícil de poder pastorear. Y dentro de las características que Pablo hace ver en Timoteo es que a él le costaba trabajo el liderazgo, y que de alguna manera él tenía que saber cuáles son esas características de una persona que está lista para el diaconado. Entonces no es una invitación como tal, ay, bueno, ya me voy a esforzar para esto, para reunir los requisitos. No, son cosas de la vida de un cristiano
que dentro de la iglesia comienzan a madurar personalmente y que dentro de la iglesia son destacables. En otras palabras, Pablo le está diciendo, para poder certificar que alguien pueda servir dentro de la iglesia tiene que ser muy observadora. ¿Por qué podemos decir eso? Porque en Hechos capítulo 6, cuando se levantan los primeros diáconos, hace lo mismo. ¿Qué es lo que dice? Se levanta ahí el apóstol Pedro y ¿qué es lo que dice? Le deja a la iglesia la elección. Los miembros de la iglesia tenían que poner a 7 personas con esas características y que fueran sobresalientes dentro de la iglesia para entonces darles a ellos una responsabilidad o una autoridad. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos como perspectiva. Ciertamente, Dios pone un llamado que llamamos un llamado interno, un deseo por servir al Señor, pero eso tiene que estar avalado por la iglesia. La iglesia tenemos que dar testimonio del testimonio de esos servidores. Entonces, es muy importante porque a veces la forma en que nosotros vivimos dentro de la iglesia es desafortunadamente muy influenciada, repito, por la forma en que el mundo hace las cosas y tenemos que comenzar a cambiar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a distinguir lo que acabo de mencionar? Esa misericordia de Dios manifestada en la vida de una persona porque Dios los capacita. Y uno de los temas importantes que debemos aprender cuando nosotros anhelamos servir al Señor, algo que todos nosotros vamos a poder distinguir, porque yo estoy seguro que varios aquí van a tener un llamado de Dios para servirle de tiempo completo. No todos, pero sí va a haber algunos que inclusive lleguen a ese punto. Entonces, en cualquier forma en que Dios nos llame a servirle, tenemos que saber que hay distinciones en cosas que Dios está desarrollando en nuestras vidas. Y repito, una de las áreas es la dependencia. La dependencia a Dios o en Dios. Porque la obra de Dios no puede ser algo que nos haga pensar que depende de nosotros. La obra de Dios, la iglesia, no puede estar soportada nunca en la vida de un hombre. Cuando nosotros ignoramos todos estos preceptos bíblicos, llegamos a esas situaciones. Y vemos a lo largo de la historia de la iglesia y aún en las experiencias que podemos ver de iglesias en nuestros tiempos, que cuando la iglesia está soportada o dependiendo de un hombre, del pastor de la iglesia, y se recarga la autoridad centralizada en él, ¿qué es lo que pasa? Cuando esa persona, ya sea que pueda fallar y caer en pecado o que pueda fallecer, ¿verdad? Partir con el Señor, ¿qué pasa con la iglesia? Se derrumba. Estoy de verdaderamente conmocionado, bueno, ahorita ya lo estoy digiriendo un poco, pero es impresionante que estaba platicando con unos hermanos hace unas semanas y cómo, ¿verdad? Uno de y lo invitaron a predicar a una iglesia. Y resulta que esta iglesia es una iglesia latina. Y esta iglesia, ¿verdad?, mandó a una persona a otra ciudad. Y cuando estaban buscando dónde poder congregarse, estaban buscando ahí un local, vieron, iglesia se vende. Ah, caray. Y le llamó la atención, dice, ¿cómo que un templo, una construcción? Y resulta que eso que acabo de narrarles le pasó a esa congregación. Y ahí estaban todas las instalaciones, estaba toda la infraestructura de física para hacer una iglesia. Y dice, bueno, pues terminamos comprando local y ya empezamos una iglesia ahí, una iglesia latina, porque una iglesia anglosajona, le llaman allá ellos, que es de personas que hablan en inglés, o sea, americanos, pues se hizo de viejitos. El pastor fallece, fueron muriendo los viejitos y el pastor se quedó sin congregación y terminó abandonando la iglesia.
No tienen idea de cuánto de esto estamos viendo alrededor del mundo, mucho en Estados Unidos, mucho. Ustedes saben, mi hijo está estudiando allá y me platica de muchas situaciones que están viviendo allá de esta manera. Creo que es el tiempo en que nosotros como iglesia de Cristo tenemos que comenzar a darnos cuenta cuál es el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Porque ese llamado, en ese llamado tenemos nosotros que comenzar a dar los pasos al frente para vivir. Pero una de las cosas que se opone a eso es precisamente nuestro orgullo, nuestra necedad y nuestra dependencia de nosotros mismos y no de Dios. Muchos cristianos abandonan los ministerios y prefieren dejar el ministerio por el hecho de que piensan que no pueden vencer su pecado. El asunto de la obra de Cristo es precisamente ese. Y ya es el tiempo en el que seamos confrontados y decir, ¿sabes qué? No voy a abandonar el ministerio. Voy a clamar a Dios porque arregle este asunto de mi corazón. Porque créeme una cosa, si tienes un llamado verdadero, te va a pasar lo de Jonás. Recomendación: flojito y cooperando. Si Dios te llama a Nínive, ve a Nínive, porque tarde o temprano vas a llegar a Nínive. Pero es diferente llegar a Nínive apestando a pescado. Porque no pienses que llegó, ¿verdad? Bañadito, Jonás. No, lo vomitó el pescado. Consejo pastoral: flojitos y cooperando. Dios nos va a capacitar. La obra no depende de nadie de nosotros. La obra es del Señor, le pertenece a Él. Y tenemos que entender, y vamos a ver en Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13, que Dios es el que va a proveer su obra. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Es fácil decirlo, pero cuando nosotros lo comenzamos a analizar en nuestro día de vivir, entenderlo no es tan fácil y requiere de un trato en el corazón, un corazón que tiende a la autonomía y a la autosuficiencia. El llamado a Dios a servirle incluye ser formado en nuestros corazones para resistir la adversidad propia del ministerio, para no abandonarla porque nos sentimos decepcionados. El trato que Dios quiere trabajar en nuestro corazón es que nos está llamando a participar en la manifestación de un poder extraordinario, pero que no lleguemos a pensar que eso nos hace extraordinarios a nosotros. Permanecer en la obra a pesar del desánimo, las traiciones, la incertidumbre, las diferencias de opinión, los conflictos familiares o eclesiásticos, relacionales de uno o de otro lado, la escasez de recursos, la competencia, todas esas ideas mundanas que se han infiltrado en la mente, en la forma de hacer iglesia inclusive. Tener mucho cuidado con la adulación y la lisonjería. Todo lo que el orgullo humano es capaz de producir. El trabajo del Señor en nuestro corazón se va a mostrar en la forma en que vivimos, y nos va a dar la confianza, la capacidad para poder permanecer con seguridad para servir. Así he titulado el día de hoy este tema: seguridad para servir. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 7. Dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiese 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren,
salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor, cierre sus ojos un momento. Padre, nos acercamos delante de ti para agradecerte por tu palabra y pedirte Dios que nos permitas entenderla, asimilarla, poder erradicar aquellas ideas que no son parte de tu pensamiento, de lo que a ti te agrada, de todo aquello que es pecaminoso. Que nos permita, Señor, que nuestro orgullo quede a un lado para escuchar cómo tú defines las cosas y no como nosotros creemos que son. Permite, Dios, que esto suceda en nuestras vidas y que con esto tu nombre sea glorificado. Permite que podamos aplicar lo que acabamos de leer y todo lo que vamos a contextualizar de esta lectura en tu palabra, que eso sea lo que se selle en nuestro corazón. Te lo rogamos como tus hijos, como tus hijas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Si la iglesia decimos, amén. Dios capacita a sus llamados para depender de sus preceptos y sus formas de hacer su obra. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Demasiado cuidado, diría yo, de ver la iglesia, porque desafortunadamente muchas iglesias han caído en esto, de ver la iglesia como un negocio, de querer administrarla como una empresa, de querer pensar que en algún momento podemos ser los dueños de ella. Esto es lo que ha llevado a muchas tragedias de la iglesia, es decir, que muchas iglesias estén en decadencia, o que sea la puerta que se ha abierto para que Satanás entre y cree una confusión tan terrible que ya ni siquiera la Biblia sea su fuente de enseñanza. En algún momento, en alguna situación, le damos oportunidad ahí, en un pequeño huequito, y cuidado, porque eso es suficiente para que el diablo destruya terriblemente. ¿Qué tiene de malo administrar así? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo del otro? Que no es la forma de Dios. Un precepto importante que el liderazgo debe tener de una iglesia, y que tú en tu desarrollo de liderazgo, si ya estás ejerciendo algún tipo de liderazgo, o estás preparándote, o estás desarrollándote para eso, Dios te está desarrollando para eso, tienes que entender, la iglesia no nos pertenece. Es facilísimo comprobar eso. Voltea a ver tus manos. Ponte un espejo y voltea a ver tu frente. ¿Qué le enseñó Jesús a Tomás? Aquí están los hoyos, mijo. Aquí está el hoyo del costado. ¿Quién pagó por las vidas de su pueblo, de sus hijos? Cristo. No nos pertenece. Isaías capítulo 30, el profeta hace un anuncio, y cada vez que nosotros podamos escuchar en la Biblia cuando dice un ay, como comienza este capítulo de Isaías 30, quiere decir que es una advertencia de mucho cuidado. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse en la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Para la fuerza de Faraón se
pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Por qué la iglesia de Dios? Que dice el Salmo 119, 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué somos tan inseguros? ¿Por qué no podemos hacer planes? ¿Por qué no podemos creer o pensar que podemos diseñar alguna estrategia, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque estamos valorando más lo que fulanito dijo, aunque sea el mejor teólogo o aquel grande administrador, o estamos mirando aquellas iglesias que parece ser que tienen un boom de crecimiento de números y cosas por el estilo. Y comenzamos a darle valor al consejo que no es de Dios. En otras palabras, y permítame parafrasear al profeta Isaías, dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. En otras palabras, ¿verdad? ¿Qué hacía Israel? Lo que se les pegaba la gana, lo que creían mejor. No estoy diciendo que las técnicas de administración, de contabilidad, no estoy diciendo que no estemos pendientes de cómo hacer una transmisión, etcétera. Toda la tecnología la podemos utilizar en el reino. Sí, pero eso no es lo que debe de guiar a la iglesia. Ese no es el propósito de la iglesia. Nunca nos ha entregado el Señor ese encargo. Qué bueno que tenemos un salón precioso para tomar estas clases. Qué bueno que tenemos unas sillas. Que yo digo que a veces eso es un problema porque ya los veo a varios bostezando. Si fuera una piedra, te aseguro que no te duermes, hijo. Si no tuvieras dónde recargarte, estarías acomodándote así, pero no te duermes. Qué bueno que tengamos todo lo que podemos tener técnico para el reino de Dios, para la iglesia. Pero eso no es lo más importante. Mucha gente ha recargado su crecimiento eclesiástico en ser atractivos, tener buena música. Iglesias que porque un cantante es muy bueno, muy carismático, con muchas capacidades técnicas, lo tienen ahí, le dan un sueldo, aunque tenga una vida displicente y alejada de Dios. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Que haya instituciones que han hecho una investigación, que hayan hecho investigaciones y hayan hasta creado programas de televisión para avergonzar lo que sucedía en esas iglesias. Vergüenza. ¿Y qué sucede con la iglesia? ¿Qué hago? Me quedo, me voy. Esto es de Dios, están atacando a la iglesia, está bien el pastor, no, ¿qué pasa? Muchas se apartan porque están confundidas. Dios tiene razón. ¿Por qué? Porque dejamos de escuchar la palabra de Dios, dejamos de ver el llamado de Dios a nuestras vidas como lo más importante. Ay, me peleé con un hermano de la iglesia, me voy de la iglesia para evitar problemas. ¿Quién te dijo eso? ¿A quién le pides consejo? A tu comodidad, a tu estar bien. A paz nos llamó el Señor. Eso no es el contexto de lo que Dios está diciendo en relación a tu problema. Pero hasta textos tenemos para terminar haciendo lo que mejor nos parece. Aguas, hermanos. ¿Tienes problemas? ¿Por qué no lo estás viendo como una capacitación de Dios en tu vida para aprender a depender de Él? Porque la obra de Dios se hace en la forma de Dios. Parece sencillo, ¿no? Decir, Dios los llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. ¿Por qué no de 3 en 3? ¿Por qué no de 4 en 4? ¿Por qué no los 12 juntos? Porque el soberano del universo dijo de 2 en 2. No es como a nosotros nos parezca, es como a Él le place. Y eso viene de una autoridad
de Dios, de Cristo. La iglesia es una comunidad de discípulos de Cristo que hacen discípulos de Cristo. Yo pensé que la iglesia era donde yo pueda sentarme a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Yo pensé que la iglesia es donde podíamos adorar juntos al Señor. Sí. Pero si eso no trae como resultado en mi vida hacer discípulos, entonces estoy quedándome corto. Hay algo que no he entendido de mi llamado de Dios aquí en la tierra. Porque eso es lo que enseña, es lo que nos pidió Jesús. Y por toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer. Aquí vamos a juntarnos, a ver, Israel, ven para acá, a ver, Francisco, ven, síganme. No, ¿qué dice el Señor? Id. Esa es nuestra labor. En otras palabras, no lo tenemos que hacer a nuestra manera. La pregunta obvia es: ¿cuántos discípulos tengo? ¿A cuántos les estoy predicando? Si no, entonces tengo que examinar mi vida y darme cuenta si he confundido el concepto y he pensado, como muchas de las cosas de nuestras vidas que estorban para la obra de Dios, es que todo es en función de mí. Yo vengo a tomar, yo vengo a disfrutar, yo vengo a recargarme, y la gloria de Dios. Como todos estamos convencidos culturalmente que todo tiene que estar en función de mí, entonces hasta ahí se queda todo. Hermanos, mi invitación es: Dios nos llamó a todos. Ahí no está diciendo pastores, ahí no está diciendo coordinadores, líderes, diáconos. Es un llamado a la iglesia. Ese es tu llamado: a ser discípulos de Cristo. Servir en la obra no es un llamado solitario, individualizado, sino es un llamado de sujeción mutua. Por eso los mando de dos en dos. Porque a lo mejor nosotros podríamos ser, a ver, si tú fueras, por ejemplo, vendedor de Tupperware, ¿verdad? Y dices, ¿sabes qué? ¿Qué sería mejor? ¿Que mandaras 2 vendedores casa por casa o mandaras un vendedor casa por casa? Pues aprovecha la mano de obra, ¿no? Mejor de uno en uno. Así abarcamos más. Así en una semana, si vamos a abarcar 3 colonias de la Ciudad de México, vamos a abarcar 6. No, pero el Señor nos está diciendo de 2 en 2, en comunidad, en una rendición de cuentas mutua. En yo no permito, ¿verdad?, que mi hermano se caiga, no. Dios está preparando nuestros corazones para en lo que Dios nos va a encargar, porque es fácil regresar a nuestra carne, vivir en nuestra carne. Es más fácil hacer algunas cosas, ¿verdad?, solos, y nos convencemos de eso. Entonces comienza a practicarlo. Porque si tú eres de aquellas esposas o mujeres o cocineras que piensan que los chilaquiles son la única que puede hacer chilaquiles buenos, eres tú. Y que, a ver, hazte a un lado, ya, no sabes, estás muy bruta, ¿verdad? Quítate, estás muy menso, esposo, quítate. Si tú piensas que eres el único que puede arreglar o manejar tu carro, cuidado con tu corazón, porque ese individualismo no sirve en la obra de Dios. Dios nos llamó para hacer todo esto en comunidad. Y desafortunadamente, ¿y por qué Dios nos está capacitando aquí con su palabra? Porque yo les platiqué de mi historia eclesiástica y quiero decírselos con toda honestidad. Hay muchos líderes que se olvidan que nunca dejamos de ser hermanos. Ya soy líder, ya soy coordinador. Tengo que dar una mejor imagen a la iglesia. No, mis discípulos, no puedo. ¿No? En mi casa grito, aquí no. Y mis discípulos no se pueden
no se pueden enterar de que le grité a mi esposa. No se pueden enterar de que casi me peleo en el periférico. No. ¿Cómo estás, hermano? Bien. A la gloria de Dios, el Señor nos bendice, hermano, con el gozo del Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Como muñecos ventrílocos, ¿no? Sonrisa 33, todos porque estamos cristianos y qué terrible condición, porque no dejamos de ser hipócritas, aparentes. Nos ponemos la carita de cristiano, nos la quitamos cuando queremos, nos ponemos nuestra lengua de cristiano, nos ponemos nuestra lengua de pagano. Tenemos que comprender eso. Supimos alguna ocasión de un problema matrimonial. Y yo háblele al hermano, hablándole. No me contestaba. Y yo digo, hijo, ojalá aquí oraba para que el Señor le hiciera entender que mi intención era ayudarlo, no correrlo de la iglesia. ¿Qué es lo que hace que un varón, qué es lo que lleva a un varón a golpear a su esposa, a menospreciarla, a gritarle? Su condición de orgullo pecaminosa. Y todos nosotros tenemos ese potencial de hacer pecado. Y el vivir en una comunidad donde nos rendimos cuentas unos con otros, donde consideramos, nos sujetamos unos a otros, dice Pedro en su primer carta, donde estamos nosotros, y yo soy humilde como Cristo, dice Filipenses 2, y veo a mis hermanos como superiores a mí mismo, es más difícil que te suceda. Dios no se equivoca. Eclesiastés, hablando de Eclesiastés hace rato con las preguntas, 4:9 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Te das cuenta lo terrible de pensar que como líder tú tienes que aislarte? ¿Tienes que dejar la comunidad? ¿Tienes que crear una imagen suficiente para que todo el mundo cuando pase te diga: ¡ay, el pastor! ¡Ay, el coordinador! Y habla tan bonito ahí en el púlpito. ¡Ay, yo quiero ser como él! Chale. Si supieran qué pasa cuando se quitan los zapatos. Cómo le apestan las patrullas también. Ser humano de carne y hueso. Esa necesidad de creer que tengo que conservar una imagen para ser reconocido es terrible. Nos aísla. Y esa persona de que va a caer, va a caer. ¿Por qué? Porque todavía Pablo lo decía, Romanos 7: miserable de mí, cuando seré librado de este cuerpo de muerte. Por eso necesitamos amigos aquí, hermanos con que le puedas hablar por teléfono. Me acabo de hiperbronquear como mi esposa, no sé qué hacer. Le grité y le dije cosas terribles, horrendas. Y que el hermano te diga: te voy a ir a reprender todos tus chamucos, pecador, infeliz, te vas a ir al infierno. No, ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a decir tu amigo? ¿Qué te va a decir tu hermano? Te entiendo, hermano. Vamos a orar. ¿Quieres que vaya contigo? Voy a ir. Y que te llame y te diga: te tienes que arrepentir. ¿Qué está pasando? ¿Qué te llevó a eso? Porque eso es lo que vamos a hacer. Es lo que yo intentaba hacer con este hermano que no me contestaba. ¿Cómo te ayudo, hermano? ¿De verdad crees que yo como pastor soy mejor que tú? Gracias a Dios no has leído mi biografía, pero sí te lo puedo decir categóricamente,
como Pablo se lo dijo también a Timoteo, de los pecadores, el peor. Y eso solamente te lo hace ver el entendimiento de la gracia. ¿Cómo no vamos a ser los peores cada uno de nosotros si al Dios santo y bueno que siempre nos ha provisto de todo bien, lo ofendimos? Y hay muchos líderes que se olvidan que nunca dejan de ser hermanos y que necesitan ese hermano aquí en la iglesia local, no fuera. No hay alguien que le puedas contar un cuento chino porque nunca te ha visto. Alguien que te conozca, que sepa eso, que apestan tus patrullas, que te sepa cómo eres áspero, para que te ayude, porque es el formato de Dios. No es el Espíritu Santo, pero es la forma de Dios de capacitarnos. Porque no hay nada más humillante que poderle exponer a alguien el pecado que hay en tu corazón. No porque Él vaya a ser que te perdone, sino porque esa es la forma de Dios en la que nosotros escuchamos la voz de Dios. Yo estoy aquí con mucho cariño exponiéndoles la palabra de Dios, porque es la forma de Dios. Pablo iba casa por casa a exponerles la palabra de Dios, porque es la forma de Dios. Y en muchas de las circunstancias de nuestras vidas necesitamos eso. Dios es sabio y nos guía para evitar muchos problemas que trae el individualismo. Déjenme narrarles 3 de ellos. ¿Qué es lo que evita el compañerismo cristiano? Evita el dominio del desánimo en el corazón de una persona. Que una persona permanezca constantemente en tristeza y en desánimo. Y los malos momentos que hagan detener la obra de Dios. Esos malos momentos, eso que hace que se sumerja una persona y que en el aislamiento esté dominado por eso, y entonces esa persona tenga que apartarse de la obra que Dios tiene que hacer. Número 2, dejar el individualismo de un lado evita enseñorearse. Evita abusar de la autoridad que lastima profundamente a la iglesia. Qué terrible es eso. Cuando una persona cree que por la posición que tiene puede ser áspero con otro. Los varones se nos da mucho eso, y por eso el Señor nos dice: aguas con que seas áspero con tu esposa, porque sí tienes una autoridad. Pero si tú comienzas a ser áspero, cruzas una línea que a Dios le desagrada tanto que tus oraciones no son oídas, tienen estorbo. Qué terrible es cuando una persona cree que tiene la posibilidad. Una vez me sorprendió mucho que una persona que venía de otra iglesia y que una persona de liderazgo le dijo: vamos a probar si realmente tienes un corazón de servicio. Límpiame los zapatos. Yo no lo podía creer. ¿Es en serio? ¿Que alguien se atreve a hacer eso? Que no la encomienda de Dios fue: esto que yo acabo de hacer ahorita, limpiar los zapatos, es lo que ustedes tienen que hacer con los otros. No demandar de los otros. Hay sabiduría en la toma de decisiones, y eso hace que disminuyan los errores y los problemas dentro de la iglesia. Cuando tenemos un grupo de personas que verdaderamente nos escuchamos unos a otros y atendemos su voz como la voz que viene de ayuda de parte de Dios. En multitud de consejeros hay sabiduría. Versículo 8, regresamos a Marcos 6:8. Y dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas.
y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. La segunda parte de la dependencia de Dios es una capacitación que hace el Señor en el corazón de sus siervos para aprender que Él es el sustentador de todo el universo, el sustentador de todas nuestras vidas y el sustentador también de su obra. Hay dos tipos de pastores. En Juan 10 del 1 al 13 lo dice: los que trabajan para beneficiar a las ovejas y los que trabajan para autobeneficiarse, que la Biblia le llama los asalariados. Dice: yo soy el buen pastor, Juan 10, 11. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Te das cuenta? Esto es un pastor. Mas el asalariado, y que no es el pastor, o sea, es una persona que se disfraza de pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Qué terrible que haya personas que se digan hijas de Dios y sigan a este tipo de personas. Que solamente estén, dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, que solamente, ¿verdad?, están viendo para ellos mismos. Su única motivación es sus estómagos, dice. Ahora, no pensemos que el salario solo es dinero. Puede ser, la mayoría de veces lo es lo más común. Pero también hay algunos que están buscando dentro de este liderazgo el reconocimiento, y para algunos el reconocimiento es su salario. Su asalariado es eso, que buscan que los aplaudan, que los reconozcan, que les digan pastor, que les digan coordinador, que les digan oye tú, y eso les satisface. Hay muchos que se autonombran pastores o siervos y no han muerto a sí mismos. 1 Pedro capítulo 5 versículo 1 al 3 dice: ruego a los ancianos. Ahora utiliza aquí Pedro la palabra anciano, presbútero, que está dirigida totalmente también al liderazgo. Es decir, cuando hablamos nosotros de ancianos, de obispos, estamos hablando en la aplicación de nuestra iglesia actual de pastores. Eso es lo que hemos utilizado en liderazgo, en las funciones de liderazgo dentro de la iglesia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente. Escucha esto: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que una persona no puede vivir del evangelio, no puede tener un salario dentro de la iglesia. No está diciendo eso, porque contradeciría a lo que Jesús dijo y que después Pablo dijo en la primera carta a los Corintios capítulo 8. El obrero es digno de su salario. O sea, no es que sea malo que el pastor reciba un salario, pero esta no debe de ser la motivación para servir. A todas las personas que yo he tratado, he tenido oportunidad de compartirles, que trabajan de tiempo completo en la iglesia, les he tratado de influenciar y decirles que la convicción en nosotros debe de ser que nosotros seguimos siendo siervos de la iglesia y que el salario solamente es la oportunidad en la misericordia de Dios para servirle de tiempo completo. Pero seguimos sirviendo a la iglesia. Si alguien de aquí en algún momento tiene la bendición de servir al Señor de tiempo completo, pon esto en tu corazón. Nunca veas lo que haces en la iglesia desde una perspectiva laboral secular. Sabemos que hay cosas que rigen
las cuestiones laborales en nuestro país, pero que eso no sean tus principios. Hay muchas personas que lo ven así. Hay muchas personas que dicen, bueno, pues yo a la iglesia, ¿verdad? Trabajo aquí, soy un trabajador, entonces voy a contar las horas, yo tengo que trabajar 8 horas, 8 por 5, 40, es lo que tengo que dar, y pues hasta le cuentan las horas. ¡Qué terrible! Lo estás viendo como un asalariado. Ese es el asunto. Cuidado con eso. Cuidado, si hasta las cosas de lo del secular tenemos que verlas. Colosenses 3 nos los dice. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces yo tengo un jefe que es un desgraciado, que lo odio con todo y con odio jarocho. Bueno, Colosenses 3:23 te dice, cambia eso en tu corazón, porque todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. A quien tú sirvas en tu trabajo secular, vele la cara de Cristo. Tus clientes, hasta los más sangrones y especiales, veles la cara de Cristo. Así quiere Dios que nosotros vivamos en este mundo. Mucho más cuando lo hacemos en la obra de Dios directamente. 1 Pedro 5:2 que acabo de leer en la Biblia de las Nueva Biblia de las Américas dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana. Perdón, estoy leyendo el mismo versículo con Nueva Traducción Viviente. 1 Pedro 5:2. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Palabra de Dios para todos. 1 Pedro 5:2. Les ruego que cuiden del rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su responsabilidad, y no lo hagan por obligación, sino de buena voluntad, como Dios quiere. Háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero. Por eso un siervo de Dios debe de tener este testimonio, debe de ser probado por la iglesia, se deben de conocer esas debilidades, se debe de tener un discipulado cercano, se tiene que saber qué hay en su corazón. No vamos a ver este tipo de cosas con alguien ahí que llegue y que nos entregue un currículum y que diga que estudió en una universidad de teología y que tiene no sé cuántos doctorados y no sepamos nada de su vida. El llamado del Señor es que en el corazón, es un verdadero llamado en el corazón del siervo y en el corazón de la iglesia. La iglesia tiene que hablar eso. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Un verdadero siervo de Dios tiene que aprender a confiar en el llamado de Dios, y ese llamado de Dios lo va a hacer con seguridad en la provisión soberana de Dios. Quiero compartirles de forma personal cómo yo me di cuenta verdaderamente y confié en el llamado que Dios hizo a mi hijo. Porque la primera vez que él dijo que quería estudiar teología, lo que le impidió a tomar esa decisión fue su preocupación por de qué iba a vivir. Y cuando él me dijo por segunda vez que verdaderamente tiene un llamado, me dijo: papá, no importa, no me importa. Sé que Dios me va a sustentar, pero si Dios quiere que me muera de hambre, no me importa, por causa del Señor. Eso es lo que avala un verdadero llamado, cuando tienes esa convicción, y no es fácil. Y hay una lucha con tu carne, porque hay momentos en los que dices: ¿y cuándo va a llegar? Y a veces nos cuestionamos: ¿y por qué no llega? Y a veces nos cuestionamos: ¿y por qué no tenemos un mejor proyector? Y más luces y más, y algo hermoso, porque lo estético no está peleado con lo que Dios quiere. Pero eso no es lo más importante. Y por último, versículo 11.
Y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Dios capacita a sus llamados para resistir y permanecer a pesar de la oposición. En otras palabras, Dios nos está diciendo, va a haber oposición. Dios nos advierte que vamos a hacer su obra y que habrá obstáculos, que habrá situaciones que no esperábamos. Y Dios está generando un carácter en nosotros para decir, no importa. Cristo le estaba preparando a sus discípulos y dijera, va a haber quien no te reciba. Qué terrible es eso. Que le estés compartiendo el evangelio a alguien que sabes que es lo mejor, el tesoro más precioso que le puedes dejar en su vida a alguien, y que esa persona, lárgate de aquí, yo no te quiero. Que le hables a un hermano y no te conteste. Hay una frase del pastor John Piper que selló mi corazón hace algunos años y quiero compartírselas. Al nadar en la cultura, sé un delfín que atraviesa las corrientes, no una medusa que va con la corriente. No sé cuántos han tocado a un delfín. Se los recomiendo si tienen oportunidad. Pero sentir así su piel suavecita y todo, pero aparte por dentro están fuertísimos. Alcanzan velocidades tremendas. ¿Pero sabes por qué? Porque están acostumbrados a nadar atravesando las corrientes. Ay, me vio feo, me habló feo el líder. Me voy. Chale. Dios me está diciendo que me vaya de esta iglesia porque nadie me hace caso. La pregunta es, ¿y tú a quién le haces caso? ¿A quién atiendes? ¿Por quién te preocupas? ¿De quién sabes de la iglesia que esta semana haya comido bien? ¿De quién sabes de la iglesia qué problemas tienes? A lo mejor te vio mal la hermanita, a lo mejor la decante te habló feíto, pero en ese momento le dio un cólico. Y se le salió así el decirte, siéntese ahí. Y tú, ay, qué feo me habló. Y no sabes, la hermana le pudiste haber dicho, te ayudo hermana, te traigo un Sincol. A ver, hermana, te voy a calentar una agüita para que te aliviane tu cólico. ¿Cómo te ayudo? A veces nos volvemos tan demandantes de los demás, en lugar de saber que tenemos una oportunidad para bendecir a alguien. Dios dará su pago a quien tenga que darlo en el tiempo que Él ha determinado darlo. Nosotros no podemos darnos el lujo de someternos al resentimiento. Lo voy a repetir, nosotros no podemos darnos el lujo de someternos al resentimiento. Dios nos dio una herramienta maravillosa, liberadora, consoladora. Se llama perdón, para que lo ejerzamos sobre otros. Dios nos llama a sembrar la semilla del evangelio con dos propósitos: salvación y condenación. Es doloroso, pero Dios nos enseña que no todos van a ser salvados. Ahora nuestra perspectiva no es, ese me cae mal, ese no le predico, mejor que se vaya al infierno. No. A todos hay que predicarles. A todos, hasta a nuestros enemigos, hay que amarles. A todos hay que servirles lo mejor que podamos. Versículo 12 y 13 dice: y saliendo predicaban a los hombres que se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Él se glorifica en la oposición porque Él es el que provee gozo y paz que es imposible para la gente en medio de esa adversidad. La evidencia más clara en un hijo de Dios es la fortaleza que Dios da
en medio de la adversidad. Cada hijo de Dios tiene un propósito en su obra, que tenemos que distinguir y buscar ser capacitados, entrenados en nuestro corazón para realizarla con gozo y paz. En medio de la oposición podemos mantenernos o manteniéndonos para trabajar con seguridad para servirle a Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra y permite, Señor, que verdaderamente en nuestras vidas podamos reconocer tu llamado, porque siempre, Señor, a cualquier hijo de Dios, tu palabra lo dice, Romanos 8:28, que tú tienes un llamado para todos, un propósito para todos, que tú nos vas a usar, Señor, de diferentes maneras. Quiero pedirte por aquellos, Señor, que tienen un llamado a servirte a tiempo completo en misiones, en evangelismo, en pastorado, en enseñanza. Señor, que tú le muestres eso y que podamos confiar, Señor, que tú vas a hacer tu obra en cada uno. Prepara nuestros corazones, Señor. Prepáralos. Que no sea solo un deseo del corazón, sino algo que tú confirmes a través de lo que haces en nuestras vidas y que se hace evidente en la iglesia. Ese llamado interior que se certifica en el llamado exterior. Ayúdanos para vivir, Señor, piadosamente como a ti te agrada, para que tu nombre sea glorificado en nosotros, en nuestras familias, pero también en nuestra familia espiritual aquí en la iglesia. Quita toda flojera, toda pereza, todo orgullo y todo aquello que estorba para que tu propósito se cumpla. Primeramente en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos a entender, Dios, que tenemos que aprender a morir a nosotros mismos y poner en nuestro corazón el amarte a ti, el servirte a ti, y que eso va a implicar amar a nuestros hermanos y servir a nuestros hermanos y aun aquellos que no te conocen y aun aquellos que te rechacen. Te bendecimos y te pedimos que obres en nuestro corazón de esta manera en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.